en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, desde el verso 1 nada más hasta el verso 5. Quiero compartirlo contigo en esta hora. Dice la palabra del Señor, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, dice, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, nos dice esta. Y linda palabra, 5 versículos nada más ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Epístola del apóstol San Pablo, dice acá, pero es lo que Pablo escribió en esta palabra. Le dijo, por lo demás, hermanos, se refirió a los hermanos, le pidió ¿qué cosa? Ora por nosotros. Mire Pablo, siendo él, un apóstol, la mayoría, gran parte del Nuevo Testamento, en una gran mayoría, fue el apóstol Pablo el que había escrito. Él evangelizó, levantó muchos lugares, muchas obras, recorrió muchas partes, aún fue a Roma ahí, y estando ahí en cadenas, como dijo él, siendo un embajador ahí en cadena, él igual siguió escribiendo. Hasta el día de hoy nos sirve lo que él ha escrito. Y siendo él dijo, hermano, oren por nosotros. Oren por nosotros. Él estaba pidiendo oración. Siendo el Pablo, él igual pidió, hermanos, oren por nosotros. Y lo dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hermano, en otras palabras, sí, en palabras más sencillas, si vamos a hablar en guaraní, yo creo, hermano, cuera, peor a mí na orereje, y cato amuesha con tu pañan de yarañi, o correja oñe momba eguazú, pe hoy coja hueisa, pende a puitepe, y cato amuesha, hoy coja y otros endape. Eso le dijo, si vamos a más o menos traducir así en guaraní lo que Pablo les había dicho. Pero siendo él Pablo, él pidió oración. ¿Y qué pasa muchas veces? Es poco se escucha, pocos hermanos ven en el altar que le dice a otro hermano, hermano, ¿puedes orar por mí? Porque estoy necesitando, hermano, tu oración. Y aunque seamos quien seamos, necesitamos también de la oración de otra persona. Sea un pastor que está predicando, que está encabezando, un evangelista, sea quien sea, siempre necesitamos de la oración de los demás. Y no nos tiene que dar pena decirle, hermano, o a la congregación, hermanos, pueden orar por mí, para que Dios me fortalezca, para que Dios me ayude. Pero muchas veces pasa que el que está en la cabeza tiende a esconder lo que le está sucediendo. ¿Para qué? Para no tal vez cargar a la congregación, para tal vez no preocupar al otro, o para tal vez no mostrarse necesitado, para que los que están los congregados no vayan también a sentirse mal. Y muchas veces los que están ahí en la cabeza llevan un peso sobre sus espaldas. ¿Por qué? Porque tal vez no tiene a alguien ahí de confianza en la cual le puede decir, hermano, pueden orar por mí. O muchas veces no quiere, digamos, mostrar esa parte débil. Porque todos somos seres humanos. A pesar de que una persona sea un gran predicador, tenga mucha elocuencia, tenga tanto conocimiento, conozca la Biblia, tenga términos, sepa hablar, porque hay gente realmente que no tiene problemas para expresar su idea, digamos, a la hora de predicar. Usa palabras ¿para qué? Para poder, digamos, armar un buen sermón, como dicen algunos. La cosa. Hay gente que tiene esa capacidad, que tiene esa cierta elocuencia a la hora de poder hablar, y tiene conocimiento de la Biblia, y como dije, sabe
cómo uno puede predicar o te sabe dar a entender lo que quiere Él que usted entienda. Pero a pesar de todo, a pesar de que tenga uno capacidad, siempre necesitamos de la oración de los demás. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor pueda correr y pueda ser glorificada. Acá Pablo dijo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pablo no pidió para él, sino él pidió para qué, para que la palabra del Señor pueda correr. Y la palabra del Señor iba a correr a través de la vida de ellos, no para que Pablo sea glorificado, no para que el que está con él, sea Timoteo, sean los demás que estuvieron acompañándole, sean glorificados, sino para que la palabra del Señor sea glorificada. No fue para beneficio personal de Pablo. No fue para que Pablo queda el grande, no, sino que fue para que la palabra del Señor pueda ser glorificado o pueda ser engrandecido. Tu pañan de yarañi euka tu amuaisha oñemomba eguasu. Ella o predicaba sino pe palabra de Dios. Va a ser glorificado. Para eso Pablo pidió oración. Siendo él. Pablo no dijo, no, yo voy a poder solo. No. Él no se sintió autosuficiente, sino él dijo, hermanos, oren. Y no solamente una vez lo dijo Pablo, sino varias partes encontramos que él dijo orando en todo tiempo. Oren por nosotros. Para que me sea dada palabra. Para que yo pueda hablar, para que eso... Siempre Pablo pidió oración. Y eso es lo que necesitamos también nosotros. Aunque uno sirva en el altar, siempre necesita la oración de la otra persona. Y no nos tiene que dar pena, como dije, pedir oración entre sí. O aunque uno sea un simple miembro, uno igual puede pedirle oración. Hermano, puedes orar por mí porque necesito que Dios me fortalezca cada día más. Y eso no es perder en nada, sino eso ayuda más. Y usted que, tal vez usted me dice, hermano, pero yo no tengo cargo en la iglesia. Yo soy un simple hermano que me voy a la iglesia. Entonces lo que puedes hacer es orar por aquella persona que está ahí en el altar. Orar por tu líder. Tal vez usted dice, hermano, pero acá nosotros no tenemos pastor, el que quedó encargado era el diácono. Igual, el diácono, si le dejaron a cargo la iglesia, eso significa que la autoridad se le delegó a ese diácono para que él pueda encaminar a aquella congregación. Cuando uno que está en la cabeza le delega la autoridad a la otra persona, entonces significa que la otra persona está a cargo. Y usted, aunque no te caiga bien, aunque no te guste cómo predica, aunque tal vez lea pero no lea bien la Biblia, aunque tal vez no sepa expresarse, eso tiene la autoridad que se le delegó. Entonces usted lo que tiene que hacer es orar por él, que él es tu cabeza, él es tu líder. Sobre él se puso ese trabajo. Y usted lo que tiene que hacer es que orar para que esa persona pueda seguir predicando, para que pueda seguir hablando, para que pueda seguir evangelizando y que la palabra de Dios pueda, ¿qué cosa? Glorificarse, para que la palabra de Dios pueda correr, como dice acá. Y dice también, y no solamente eso, dijo Pablo, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe. Porque siempre va a haber personas que en el camino cristiano te van a poner trabas, que te va a poner piedra, que te va a hacer de todo. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. La fe no es para todos. Hay gente que no te va a entender y hay gente que no te va a aceptar jamás. Porque no es para todos. No es de todos. Hay gente que, aunque le hables, aunque le digas, aunque le expliques, no te va a entender. Porque no es de todos. No todos tienen esa fe para arrebatar. Y habrá gente también que está dentro de la iglesia, pero que no se va a salvar. ¿Por qué? Porque vemos mismo lo que Jesucristo había dicho: 2 estarán juntos, uno va a ser tomado, el otro va a quedarse.
estarán trabajando, estarán en el campo, pero estarán dos. Uno va a ser tomado y el otro se va a quedar. Y Jesucristo eso hablaba del pueblo. No hablaba de todo el mundo y los gentiles y todo, no, sino los que tenían conocimiento de Dios. Y hay gente que está en el camino cristiano, pero que no tiene esa fe. Y nunca cree. Te dice creer, pero no. No es de todos la fe. Y puedo atreverme a decir que no es para todos. Porque Judas estaba ahí con los 12, pero él no fue igual que los demás. Y Pablo pidió entonces oración para que él pueda, que la palabra de Dios pueda correr y ser guardado de hombres perversos y malos. Pero fiel es el Señor, dijo Pablo, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor, que Él os afirmará. Os, al decir, entonces se refería a ellos. No dijo no, sino dijo os afirmará y guardará del mal. Pablo sabía y tenía la confianza puesta en Dios. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Él confiaba en ellos. Y esta parte dice, el último versículo, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿Por qué Pablo no dijo el Señor encamine vuestra vida al amor de Dios? No, él dijo el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Porque el corazón del hombre es lo que domina físicamente. Cuando uno tiene un problema en el corazón o problemas cardíacos, ahí tiene grandes problemas. En el corazón, digamos que todos trabajan conjuntamente. El cerebro es el que da todas las órdenes. ¿Para qué? Para hacer todo lo que hacemos, aún para mover las manos. Pero es el corazón el que bombea la sangre. Entonces es el corazón el que manda. ¿Cuánta gente tiene muerte cerebral? Se le muere el cerebro totalmente, pero él sigue vivo, porque el corazón sigue bombeando sangre. Por eso hay que pensar, hay gente que te dice no, tenés que donar órganos, te dicen los doctores, los médicos, los profesionales, pero uno al donar órganos, ¿qué es lo que está haciendo? Está prácticamente privándole a la otra persona de tal vez que Dios pueda hacer un milagro. ¿Cuánta gente con muerte cerebral Dios levanta? ¿Y qué hacen los doctores? Automáticamente ahí te quitan el corazón, sigue bombeando, entonces ahí le quita el corazón y ahí la persona muere. Uno lo que hace es matarle a su ser querido, prácticamente ahí ya, sin dejarle sin esperanza, cuando uno accede a la donación de órganos. Entonces el corazón es el que manda, y también en la vida espiritual. Por eso Jesucristo mismo había dicho que del corazón es el que sale las cosas malas, sea cual sea. Y menciona todo, hay robo, adulterio, fornicación, todo menciona. Entonces, nuestro corazón es algo muy importante en nuestra vida espiritual. Entonces, el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Al amor y a la paciencia. También la paciencia es algo muy importante. La paciencia de Cristo. Que Jesucristo tuvo una gran paciencia y tiene una gran paciencia. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos? Pero al igual, sigue teniendo paciencia de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hacemos mal las cosas? ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo lo bueno, hacemos lo contrario? Pero Él sigue teniendo, ¿qué cosa? Paciencia por nosotros. Y eso es lo bueno y lo que tenemos que imitar también de Cristo, esa paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo.
¿Qué pasa con nosotros? 2, 3 veces ya nos despacienciamos. Por ejemplo, de alguien. Este y tema eso, ve. Ya, se cuera y ya se otoño un día. No entendemos a mi amigo con comita ahí. No entendemos a mi amigo con hermano. Y muchas veces ya desistimos. Ya te 3 veces más a eso, ve. ¿Y cuántas veces cometiste errores y Dios igual tiene misericordia de ti? Igual te tiene paciencia. Vos veces tal vez de nuevo hasta nada. Pero lo mismo de Jesucristo tuvo misericordia de tu vida. Y muchas veces nosotros tendemos o queremos también despacienciarnos. Y hay gente que tiene más paciencia y hay gente que no. Hay gente que en una vez no ya. No. Pero hay gente que tiene paciencia y le dice, aunque vuelve a hacer, le vuelve a decir, vuelve a hacer, le vuelve a decir. Le tiene paciencia, no le habla mal, no le habla feo, sino le dice las cosas. Es porque tiene paciencia. Así como Dios tiene paciencia de nosotros. Entonces es importante que nuestro corazón sea encaminado hacia eso, hacia el amor de Dios y hacia la paciencia de Cristo. Seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Entonces es cortito la palabra en el día de hoy, pero importante, como dije. Es importante también recibir la oración de otro. Usted que está ahí, como dije, ya sentado ahí en la iglesia, aunque no tengas cargo, ora por aquel diácono, presbítero, o tal vez algún sea un evangelista, pero que está a cargo. Ora por él, que Dios le ayude, que Dios le dé fuerza, y para que Dios le guarde también de hombres malos, de hombres perversos, hombres que quieren hacer mal. Porque hay gente que usted no sabe ni el por qué te odia. Hay gente que, yo por ejemplo me ha pasado que de entrada te mira mal o te mira con algo de desagrado. Y uno ni siquiera sabe por qué. La primera vez que te he encontrado, que te ves con aquella persona y te está mirando mal. No le caes bien. Ciertamente es el espíritu en sí que se conoce, pero que Dios nos guarde. Y usted también puede orar por los hermanos de la Red Evangélica del Paraguay, por cada hermano. Hermano, pero yo estoy orando por cada uno. Amén, muy bien, perfecto. Pero hay gente que no. Hay gente que tal vez en sus oraciones ahí pide todo lo que necesita y se olvida de los demás. Se olvida de aquel hermano que un día una palabra le dio y que le levantó nuevamente. Se olvida de aquel que un día estuvo tanto andando detrás de él y que le tuvo mucha paciencia. O que tal vez cuando estaba empezando le ayudó mucho para que pueda estar donde está, se olvida. Tal vez en sus oraciones todo para él o para ella y bueno, se olvida de los demás. Es momento de empezar a practicar estas cosas. Porque Pablo, él siendo Pablo, él necesitó de la oración de los hermanos. Así también nosotros lo necesitamos. Yo necesito de la oración de los demás. Porque yo siempre digo, y esa es una realidad, una cruda realidad. No somos perfectos. Aunque el predicador pueda mostrarte una faceta, un lado, te pueda hablar, predicar, reprender todo, igual tiene debilidad. Aunque te reprenda y le exhorte con la palabra, ella tiene mano ñandera o con la palabra, igual tiene una parte débil. Pero son pocos los que reconocen y demuestran y recurren a ayuda. Pero eso no afecta a nada, no nos hace ser menor el pedir ayuda y el decirle, hermano, yo necesito que ores por mí. Necesitamos. Porque también somos seres humanos. También tenemos errores. También tenemos fracasos. También cometemos cosas sin darnos cuenta muchas veces. Pero uno aprende de los errores. Uno aprende. Así que no quiero extender demasiado esta palabra. Ya creo que fue suficiente hasta aquí. Nada más esta palabra voy a pasar. Y que Dios pueda ayudarte. Que Dios te dé esa fuerza para seguir adelante y que Dios bendiga tu vida en esta maravillosa hora.